Bueno, ahora vamos con la presentación de Wynne Thomas y Amanda Glasser. Wynne Thomas es PhD en Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es profesora asociada del Departamento de Estudios Globales de Género y Sexualidad en la Universidad de Búfalo. Sus temas de estudio son la América Latina, participación política, liderazgo mujeres, género, feminismo, movimiento de mujeres. Y Amanda Glasser, PhD en Estudios Globales de Género, psicóloga de la Universidad de Santiago de Chile. Fernanda se dedica al trabajo con los derechos humanos, especializada en derechos de las mujeres rurales e indígenas. Se ha especializado en movimientos de derechos humanos de las mujeres a escala global, destacando sus competencias en construcción de alianzas interculturales exitosas para lograr objetivos comunes. Así que, Min y Fernanda. Sí, Lucía, muchas gracias para la invitación y voy a pedir disculpas para mi castellano. Si hay algunos problemas, por favor, levantar la mano. Sí, es como Fernanda y yo vamos a hacer más como una reflexión sobre qué está pasando en Chile en este momento. Nosotros no estamos como haciendo esto por mucho tiempo, es solamente como en este momento qué podría poner como la mesa para como discusión y para desde nuestro punto de vista, qué podría como hacer para como una pequeña intervención sobre qué está pasando en Chile en este momento desde nuestro punto de vista de como la historia de las feministas aquí en Chile que está haciendo otra cosa, que no en ninguna manera está como tan desarrollado como de la Daniela porque solamente está en este momento y ya, vamos a, sí. Sí, como todos saben, estamos en un momento donde poner como de nuevo, de volver a estas cuestiones muy profundas sobre el país. ¿Qué tipo de país queremos vivir? ¿Qué significa la democracia? También estamos en un momento de alta participación social, donde los movimientos sociales están creciendo. Hay una nueva etapa de politización de la ciudadanía y ahora también es muy impresionante la cantidad de personas que están participando en la política, de poner como una perspectiva un poco como comparativa, que hay una socióloga de los Estados Unidos que hace como estudios sobre como los movimientos pacíficos sociales. Y ella dice cuando como un movimiento alcanzó como la 3.5% de la población, esto significa que podría tener como grandes cambios en la sociedad. Y ahora como Chile, como el 25 de octubre, como las estadísticas, está como la cantidad de personas alcanzó sobre 15 o 20% de la población de Chile está en las marchas en este día, que significa como una cosa como increíble sobre los movimientos sociales y esto yo creo que significa que sí va a tener algunos cambios y que no podría seguir como en la misma línea después de esta como cantidad de personas que están en la calle. Pero yo creo que también como nosotros como hablamos que hay algunos como fotos, falta espacios, pero también oportunidades de este momento, particularmente para los movimientos feministas. Yo creo que nosotros vamos a como hablar sobre dos puntos, pero un momento es como yo estoy como un poco avanzado y no. Todavía no. Es que nosotros como estamos pensando sobre esto, como la importancia de perspectivas feministas para comprender el estallido social y de ayudar en el proceso de construir una sociedad más justa e inclusiva que la actual. Y particularmente queremos poner en la discusión a las feministas teóricas chilenas, sí, que han pensado profunda y coherentemente sobre las conexiones entre el patriarcado, la violencia del Estado y la violencia interpersonal y la importancia de estas críticas en este momento. Es como estamos tratando de como rescatar un poco algunas de los feministas de los 80s
de como poner un poco más como cosas teóricas en este momento, porque hay mucha participación, pero nosotros creímos como falta un poco de como las teóricas. Y nosotros tenemos como la gracia aquí en Chile que tiene como feministas, particularmente de los 80s, que pasando mucho sobre este como tipo de cuestiones, cómo reconstruir una sociedad, cómo reconstruir una democracia, cómo poner la participación de las mujeres como fundamento de una sociedad. Nosotros no tenemos como reinventar el rodillo, ¿sí? Nosotros tenemos esta gracia. Ya, ahora sí. Y por eso como poner como título desde la moneda y toda la morada. Todos conocen la morada, ¿sí o no? Es como uno de los sitios muy importantes del feminismo de los 80s aquí en Chile, recuperando una crítica, a las 15, ¿sí? Recuperando una crítica feminista de la violencia. Bueno, en nuestra como cosa de nuestro como trabajo, tenemos como dos puntos de vista que queremos como discutir con ustedes este día. Una es de dos cosas que nosotros creímos que la feminista de los 80s dice muchas cosas importantes y vale la pena de hablar un poco sobre una es como la crítica de la violencia. Que nos pueden aportar las feministas y mujeres activistas de los 80s en la construcción de una crítica amplia de la violencia y sus conexiones con la masculinidad hegemónica. Y como nosotros creímos que había muchas críticas sobre el caso de los derechos humanos y como la Fernanda como trabajaba con el NDH, como totalmente está súper importante, pero también hay otras formas de violencia que no está en la discusión. Además, como está rechazando un poco de la crítica de la violencia, por ejemplo, sobre como la primera línea y ese tipo de cosas. Sí, yo creo que tenemos que poner mucha atención sobre este tipo de cuestión. Y el segundo es las lecciones para la reconstrucción política. ¿Qué lecciones enseñan las feministas y mujeres activistas de los 80s en la construcción de una nueva constitución, en un nuevo estilo de hacer nuestra democracia? Yo creo que como los feministas de los 80s tienen no solamente como marca teórica, pero también una marca sobre el proceso, cómo hacer el nuevo tipo de política que podría ayudarnos en este momento, ¿sí? Ya, pero para empezar un poco de la historia, yo creo que todos saben pero ustedes saben que... Oh, lo siento. Sí, ya. Sí. Bueno, como el estudio sobre el movimiento feminista desde un poco histórica, right, han sido uno de los movimientos sociales más exitosos y que en realidad son, si nosotros vemos como los movimientos sociales, la movimientos sociales que tienen los exitosos y tiene como la historia una de las historias más largas del mundo son los movimientos mujeres y feministas y que siempre está haciendo y siempre está trabajando sobre estas cuestiones. Y también los movimientos feministas son parte fundamental de la democracia. Y no solamente para presionar por los derechos y la igualdad de las mujeres, pero también en su capacidad de definir nuevos demandas, ¿sí? Y de visibilizar las perspectivas de las mujeres en todas sus diversidades. No solamente de hacer cosas que son los derechos en este momento, pero de pensar en el futuro que queremos como vivir. Y en Chile, por supuesto, es como un ejemplo muy, muy importante sobre este discurso, ¿sí? Que el rol de los movimientos feministas de mujeres durante la dictadura, no solamente en la oposición de la dictadura, pero de lanzar nuevas críticas contra el rol del patriarcado en la represión,
y de legitimizar demandas de las mujeres sobre la violencia, sobre la representación, sobre la participación, sobre la educación, salud, empleo, en todos estos. Y como las feministas aquí en Chile tienen una historia de un movimiento masivo, ¿sí? Durante los 80 fue muy masivo y que tiene muchos tipos de grupos. Como la diversidad no está solamente en este momento, siempre está en parte de los movimientos feministas aquí en Chile. Podría ser algunas mejores y peores de reconocer como la diversidad, pero siempre había diversidad. Sí. Y bueno, en nuestro punto primero es que de pensar cómo podría como respetar o reponer de los 80 como frase famosa de Julieta Kirkwood sobre los movimientos de los 80, democracia en el país, en la casa y en la cama. Vamos a respetar la cama, ¿sí? Porque como el eslogan de los movimientos feministas era como democracia en el país y en la casa, y como se bajó en la cama, pero ahora yo creo que sí, tenemos que respetar. Pero como, ¿qué significa este eslogan? Era como el punto teórico sobre las conexiones entre lo privado y lo público, que yo creo que todavía, o de nuevo, este es un punto muy importante, ¿sí? Es una llamada de una revolución de relaciones, ¿sí? De relaciones de todo tipo, de reconocer que la opresión del Estado está basado y legitimado en la conexión de las relaciones patriarcal en la familia y entre hombres y mujeres, y que no podría separar qué está pasando en el del Estado y qué está pasando como en las relaciones como de la familia, interpersonal, las relaciones en los movimientos, ¿sí? Y no es posible tampoco de tener una democracia pública real sin democratizar como los espacios públicos, los espacios privados, ¿sí? Y tenemos como como quote de Julieta Kirkwood, que es muy importante, yo creo que como de nuevo como muy importante, como el feminismo no nació hecho, si está construyéndose a sí mismo en su propia acción con la perspectiva de su futuro virtual y ubicando en esa nueva forma de relación que excluye tanto la discriminación sexista como todo lo que ha construido en su entorno, familia, disciplinamiento cotidiano y jerarquías. Yo creo que como vale la pena de releer como Julieta Kirkwood en este momento. Sí, totalmente. De hecho, estamos reeditando un libro de contextos clásicos de ella que lo vamos a presentar el 8 de enero. Ah, qué bueno. Ahí ya va a estar Tere Valdés en la presentación. Ah, sí, qué bueno. Ya, y además, como, sí, tiene como terribles, como, tiene no solamente Julieta Kirkwood, pero tiene como este grupo de feministas. Flaxianas. Sí, de Jimena Dunster, como Marta María Teresa. Ya, y sí. Bueno, a propósito de lo que nos juntamos con Wayne a pensar, a propósito del estallido social, vimos que era muy necesario pensar una crítica de la violencia. A medida que avanzaban en el estallido, empezamos a ver más manifestaciones de la violencia y bueno, nos dimos cuenta que en realidad se estaba produciendo una especie de vacío de discurso político en torno a la violencia, que es algo que uno puede observar, en mi caso como observadora del INH, es un fenómeno, uno puede observar el fenómeno de la conducta humana que pasa a asumir ciertos repertorios de masculinización, feminización, y entonces desde la posición privilegiada de observadora no participante, nos preguntamos con Will, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de esta violencia? ¿Sí? Violencia policial, por supuesto, está el INH, está el mandato constitucional, y tenemos que, por así decirlo, velar para que ese mandato se pueda cumplir. Creo que todos como sociedad civil tenemos como la responsabilidad de que eso se pueda hacer. Pero también quedaba como, por un lado, la extrema derecha pensando
estos son influencias extranjeras, estos son venezolanos, son ecuatorianos, que son infiltrados, no son los chilenos los que están haciendo esta violencia. Y por otro lado, la izquierda que piensa, bueno, estos son delincuentes, como que se puede diferenciar muy fácil y muy como quirúrgicamente. Acá están los delincuentes, los saqueadores, y acá están los protestantes que están defendiendo la marcha pacífica, que vendrían a ser como la primera línea para que toda la marcha pueda pasar. Sin embargo, uno empieza a ver que la violencia de por sí es muy messy, muy complicada. Entonces, cuando estalla la violencia, ya uno no puede diferenciar tan claramente eso. Y ahí dije, bueno, hay un vacío en el discurso político, porque si no empezamos a pensar críticamente la violencia y la paz, van a venir otros discursos conservaduristas de derecha, sobre todo cristianos, etcétera, que se van a tomar ese discurso. Y nos parecía que desde el feminismo, y ahí revisitar a los movimientos feministas de los 80. ¿Por qué es importante? Nos parecía con Wynne una crítica a la violencia, porque refleja las conexiones de nuevo entre lo privado y lo público. O sea, que tanto de esta violencia que vemos tiene una expresión de violencia machista. Y en eso resistir como el romance de la violencia, como la épica que tiene la primera línea como respuesta a la opresión, o como si fuera esa la única lógica, repensar la protesta social, de cuáles vendrían a ser los repertorios de acción, y qué pasa con los discursos de masculinización y feminización que uno ve, digamos, en la violencia misma que se produce en el enfrentamiento entre carabineros y encapuchados. Porque de alguna manera eso nos va reduciendo el espacio democrático y toda la discusión se centra entonces en quién es pro policía o anti policía, y ya no quedamos ciudadanos que vivimos y que habitamos la polis, sino que queda como el anti, digamos, antipaco o propaco, digámoslo. Resistir entonces la idea de que la violencia es la única o la más exitosa respuesta a la opresión del Estado. Y ahí entonces poder revisitar discursos críticos desde la historia sobre la violencia popular política. Gabriel Salazar tiene un libro que habla sobre la violencia popular política en las grandes alamedas. O sea, esto no es nuevo en la historia de Chile, ha pasado muchas veces que los centros de las ciudades son saqueados, son incendiados, son vandalizados, como forma de acto político, ¿sí? La violencia popular política. Y que tiene como mucho que ver con la violencia machista y la violencia estructural que sufren sobre todo las mujeres, y eso lo ha denunciado el movimiento feminista desde siempre. Entonces, como decía antes, desde la observación de los participantes, también las cifras INEH permiten ver ciertos patrones de comportamiento en el enfrentamiento callejero que están asociándose cada vez más a roles muy estereotipados de género. Entonces uno va a comisaría, que aquí están las cifras, tenemos 6.257 son hombres y 1.300 son mujeres. O sea, claramente ahí uno puede ver cuáles son también a lo mejor las diversidades sexuales, pero el porcentaje minoritario, no tengo las cifras agregadas, la tengo solo la de mi región, yo trabajo en Coquimbo, pero es muy minoritaria. O sea, digamos que claramente tenemos este binarismo de género, y lo que uno ve como en la primera línea es que está el hombre encapuchado, casi siempre entre 18 y 25 años, este éxtasis entre testosterona y adrenalina, y cuando le viene el gas o la lacrimógena o el agua del guanaco, entonces se vuelve y viene como un contingente de mujeres que vienen con, algunos tienen incluso una cruz aquí, y como les limpian la cara, son como las cuidadoras. Y nuevamente, digamos, esta es la segunda línea. Y ahí viene Julieta Kirchhoff, su máxima preocupación de cómo es que vamos a hacer política, cómo este acto político de la violencia pasa de nuevo de este tipo de violencia que estamos viendo, la observación, de nuevo a las mujeres como en la posición de la compañera. Entonces, está el hombre en la acción directa, que tendría que ser la acción política, en esta lógica marcial, y la mujer viene a ser la compañera, no la que está en la acción política, sino la que está haciendo el apoyo a la acción política. Y bueno, Judith Butler también dice que en este libro de los cuerpos aliados y la lucha política, que toda manifestación, toda aparición de los cuerpos en el espacio público necesita apoyos, y en este caso vendría a ser la feminización de este rol de cuidadoras, el apoyo a la acción política, ¿sí? Y eso nos parece preocupante porque sigue unas lógicas propias de la masculinidad hegemónica. Y frente a la violencia estructural, la historia de la organización feminista, por supuesto, tiene muchísimo que decir. Entonces, las mujeres, la democracia y la paz, esto en toda Latinoamérica.
¿Por qué es importante hablar de la violencia desde perspectiva feminista? Porque la violencia es un acto político y un debate social. Es parte de la realidad cotidiana que vivimos y observamos en todas las ciudades de Chile. Y en momentos de crisis pensamos que cualquier discurso político que no hable sobre la violencia o sobre lo que las personas viven diariamente, lo observan y lo ven, va a ser desechado rápidamente por inefectivo. Entonces ahí tenemos el riesgo del populismo, el rodillismo, etc. Por eso necesitamos desarrollar un discurso crítico desde el feminismo hacia la violencia. ¿Y por qué pensar la paz también como un discurso y también como un concepto político? Porque es muy difícil trabajar la paz. O sea, tenemos que complejizar un poco estás en esta línea pro-policía o antipolicía, digamos. O sea, como pensar que la violencia es un fenómeno humano y que pensar la paz es un proyecto político también. Entonces aquí traemos a Gabriela Mistral, que muy pocas veces la miramos a ella como filósofa política. Digamos, ella escribió esto en 1950 en un contexto de posguerra, haciendo diplomacia con discursos de Estado, y ella se preocupaba de que en la prensa y como la libertad de expresión cada vez era más difícil hablar de la paz, que se estaba transformando en un tema tabú. Entonces nos preocupaba con Wynne que la paz se transforme en un tema tabú, silenciado, y que podamos hablar de ello. Entonces, frente a esto, yo les voy a leer como textual lo que dice Gabriela Mistral en 1950. Dice: querrán esos, cerrándonos diarios y revistas, que hablemos como sonámbulos en los rincones o las esquinas. Tengan ustedes coraje, amigos míos. El pacifismo no es la jalea dulzona que algunos creen. El coraje lo pone en nosotros una convicción impetuosa que no puede quedársenos estática. Digámosla cada día en donde estemos, por donde vayamos, hasta que tome cuerpo y cree una militancia de la paz, la cual llene el aire denso y sucio y vaya purificando. Entonces, como en el fondo ver la importancia de tener esta militancia de la paz, este registro más crítico de la paz, político además. Y ahí, bueno, pensando de dónde va a venir la respuesta política, o quién va a liderar la manifestación pacífica, pensemos que todos los grandes líderes de derechos humanos han logrado los cambios fundamentales a través de manifestaciones pacíficas. O sea, Martin Luther King, Gandhi, y desde el feminismo, Roberta Menchú, no sé, mujeres, la mujer del Green Belt en África, ¿cómo se llama? Entonces, claro, como ver que tiene a largo plazo la manifestación pacífica tiene mucho más efecto, y por eso la importancia de esta crítica, incorporar el análisis entre lo público y privado, que ya lo habló muy bien la Wynne, centralizar la experiencia de la violencia en la vida de muchas mujeres, que es lo que hace las tesis, viene a denunciar vía performance, vía palabra, resignifica el espacio público sin destruirlo, sin, digamos, generar llamas, o, digamos, como sea. La barricada es una cosa que genera mucho estrés y inseguridad y va generando un clima de poco diálogo, digamos, porque cuando estamos rodeados de llamas y piedras es difícil pensar y abrir un espacio para hablar de la violencia también como interpersonal, pero en la responsabilidad estable, políticas públicas de mantener y apoyar esta violencia, que es lo que han venido denunciando los feministas, que recién nos contaba Daniela, en el fondo, de cómo las instituciones han venido apoyando la violencia, también es algo que podemos tomar desde el movimiento feminista, expresiones, la performance callejera, creativa, emocional, y donde se puede analizar la violencia de todos los tipos, estatal, estructural, machista, etc. ¿Cómo reconstruir una democracia? Bueno, aquí voy a dejar de hablar de... No, tú. ¿No? Tú. Bueno. Sí, la importancia en inglés, de coalition building, de crear coaliciones fuertes e importantes para hablar, para generar consensos. Ahí pensamos que el lenguaje de los derechos humanos tiene que ser el lenguaje donde podamos partir, porque el gran consenso sobre los mínimos en los que se les pone un límite al poder del Estado, sobre todo pensando en una nueva constitución, necesitamos ambas, las autónomas y las dobles militantes. Nuevamente, el movimiento feminista como poder y potencial instituyente, pensamos que las prácticas feministas, como las tesis, etcétera, hasta ahora han sido absolutamente pacíficas y han generado un impacto importante. Eso puede instituir y generar de nuevo la confianza en las instituciones que hoy día no está, cómo se pueden feminizar las instituciones del Estado, la academia, etcétera. Y la importancia de buscar consensos, esto básicamente repite lo anterior, en el fondo también no olvidar que el movimiento feminista busca esencialmente el poder político, que es algo que quizás no pasaba en el movimiento feminista en 2018. En mi experiencia con las estudiantes,
un poco como rehuir el poder, no, nadie nos representa, queremos que hablen todas con el rector o ninguna, que al final viene a ser como un fracaso de la grupalidad, digamos así, como nadie me va a representar, cómo podemos hacer diálogo, necesitamos que buscar el poder, ¿sí? Bueno. Y nosotros creemos que también como los movimientos de los 80 tienen muchas acciones sobre este, podría ver como qué pasó como a fin de los 80 con los movimientos feministas, de como hacer como un gran consenso, como un carta que significa, tenemos que releer también este carta sobre los puntos que poner en la mesa sobre qué significa una democracia desde el punto de vista feminista, o qué es una democracia de realidad feminista, y yo creo que vale la pena de respetar y poner otra vez en como la mente